Bueno, muchachos, entonces, siguiendo con el desarrollo cognitivo de la infancia, espero que les haya quedado un poco claro de lo que estábamos hablando en el anterior video. Entonces, ya vamos a hablar sobre el modelo piagetiano, ¿cierto? Los cambios cognitivos que se dan por la calidad de los logros de cada etapa. Esto es muy importante para Piaget. Ustedes saben que dependiendo de cómo haya sido la vivencia de cada una de las etapas, pues va a generar un impacto positivo o no en las demás etapas, ¿cierto? Entonces aquí en este momento de la vida hablamos de la etapa sensoriomotriz o sensoriomotora y en esta etapa vamos a hablar de unas 6 subetapas. Entonces ya habíamos nosotros cuando vimos a la propuesta de Piaget habíamos hablado de unas etapas generales, ¿cierto? La sensoriomotora o sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, pero aquí ya vamos a ver más puntualmente, más específicamente en la etapa sensoriomotriz, pues que a su vez se divide en 6 subetapas, ¿cierto? Entonces, desde el primer mes hasta los 2 primeros años. Digamos que de los logros o de los cambios que se van dando a este nivel es el control de esos reflejos, esa tendencia a repetir las sensaciones corpóreas que puedan resultar agradables, esa manipulación de los objetos, esa generalización de acciones de su experiencia para ir resolviendo pues poco a poco problemas. Allí estaría haciendo uso del pensamiento, están actuando ensayo-error, es decir, se van equivocando y van corrigiendo, empiezan a generar ese pensamiento antes de actuar y esa toma de decisiones, pues obviamente en asuntos muy precarios, y empieza a generarse el desarrollo de esa capacidad representacional. Entonces aquí están las etapas del desarrollo sensoriomotor, las subetapas, que son 6. Entonces, como vemos acá, primero control sobre los reflejos innatos y realización de conductas cuando el estímulo no está. La segunda subetapa es esa tendencia a repetir sensaciones corpóreas que pueden resultar agradables. Además, voltean la cabeza cada vez que hay sonidos, entonces empieza a funcionar allí algo que se conoce como atención fásica. Manipula objetos, aprende sus propiedades, obtiene el resultado de ellos, los conoce, los explora y mira para qué sirven y demás. Generaliza acciones a partir de su experiencia para resolver problemas, modifica sus esquemas desde la perspectiva obviamente piagetiana, empieza a generar esos procesos de asimilación y acomodación. Realiza conductas para ver qué sucede, combina acciones y actúa ensayo-error. Y este es pues lo que nombramos ahorita, piensa antes de actuar, es decir, genera algún tipo de toma de decisiones, usa su capacidad representacional, simula y también finge algunas conductas. Desde el modelo ya del procesamiento de la información, ya hablamos, bueno, ustedes conocen un poquito más de este modelo, pues el que sustenta los procesos psicológicos básicos y superiores. Entonces, ese modelo de procesamiento de la información dice que se estudian los procesos de las tareas. ¿Cuáles procesos? La percepción, aprendizaje, memoria, resolución de problemas inicialmente. Considera que las capacidades sensoperceptivas, es decir, los que ingresan por los canales sensoriales y se logran interpretar, las capacidades representacionales y las de memoria se dan mucho más temprano de lo que nos dice Piaget. Entonces ya nos empieza a quedar claro que es un modelo alternativo al de Piaget, y se estudian aprendizajes como la habituación y la deshabituación de un estímulo que opera tanto para la atención como para la memoria. Yo no sé qué tanto han estudiado ustedes el tema de la habituación y la deshabituación, pero sí es importante nombrar que cuando hablamos de habituación estamos hablando de esa, digámoslo así, de esa manera más precaria o más básica que tiene, ese mecanismo más básico que tenemos los seres humanos para aprender, y cómo, en qué consisten, en eso que se realiza, esa exposición a un estímulo constantemente hasta que nos logramos adaptar a él, hasta que nos logramos acostumbrar a él, digámoslo así, que eso es la habituación. Y en el momento en que ese estímulo reciba un cambio, así sea muy leve, así sea muy pequeño, ese cambio va a generar en el sujeto una deshabituación. Entonces aquí nos está diciendo que desde esa perspectiva, el procesamiento de la información, estamos estudiando cómo el niño, cómo el infante en ese momento de la vida genera procesos de
habituación, es decir, va generando hábitos, se va acostumbrando a las cosas que empiezan a ser cotidianas y se va deshabituando en la medida en que se vayan generando algunos cambios, y según esta perspectiva eso es lo que va a influir en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Modelos más recientes entonces nos hablan de que los bebés que cambian con rapidez su atención de un objeto a otro tienen una mejor memoria de reconocimiento y una preferencia mayor por las novedades, y que eso también nos va a permitir generar un pronóstico en el desarrollo de la inteligencia ya en la siguiente etapa, que sería la niñez. Entonces, ¿qué nos dicen esos modelos? Que a los 2 meses se aumenta el tiempo que miran un objeto, a los 9 meses se examina más rápido los objetos y cambia el foco de atención, al año utiliza la atención sostenida, y está mal escrito, es la atención sostenida para el cumplimiento de tareas. Si el niño logra hacer eso, digamos, en estos periodos sensibles, nos podría ayudar a generar un pronóstico de probablemente una inteligencia puntual. Aquí hay una pregunta que voy a dejar así abierta, y que en el Classroom ya les coloqué un video que nos va a ayudar a resolver esta pregunta, y la pregunta es: ¿ayuda la televisión al desarrollo de los niños? ¿Ayuda la televisión al desarrollo de los niños? Quiero que nos pensemos un poco en eso, y que en el encuentro que tengamos, en el encuentro virtual, en el encuentro sincrónico que vamos a tener, podamos hablar de sus conclusiones sobre eso. ¿Ayuda la televisión a los niños? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será solamente la televisión o serán ahorita las pantallas en general? El celular, la tablet, todo eso. Ustedes saben, todos quedamos sorprendidos de cómo esos niños manejan ese internet incluso mucho mejor a veces que hasta uno, como sin saber supuestamente leer y escribir ya buscan esos videos, las canciones preferidas, los videos de los muñequitos que les gusta ver desde esa edad tan temprano. Y la idea es que hagamos una reflexión y nos pensemos frente a qué tan beneficioso es el uso de esas pantallas en este momento, en estos 3 primeros años de vida. Entonces ahí les dejo esa inquietud y esa tarea. Modelos recientes, desde el modelo cognitivo de las neurociencias, desde la perspectiva ya neurocientífica, se habla de que la madurez neurológica es un factor importante para el desarrollo cognitivo. Aparecen 3 tipos de memoria, yo creo que ustedes ya las conocen, que es la memoria implícita, la memoria explícita y también la memoria de trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de la memoria implícita estamos hablando de la memoria no declarativa, y cuando hablamos de la memoria explícita estamos hablando de la memoria declarativa. Entonces estos pues hacen parte de la memoria a largo plazo, el gran almacén que nosotros tenemos. Y cuando decimos memoria declarativa estamos hablando de eso pues que se puede declarar, de eso que se puede nombrar, de eso que es un poco más evidente. Y cuando hablamos de esa memoria implícita estamos hablando de esos conocimientos más automáticos, más procedimentales, de los cuales a veces no somos tan conscientes, que están allí guardados de manera implícita interna, y que cuando los necesitamos hacemos uso, digámoslo así, de ellos, los evocamos y los utilizamos. Así también como la memoria de trabajo, pues que eso hace parte de las funciones ejecutivas, es un tipo también de memoria a corto plazo. Entonces, conociendo pues ustedes cómo funciona o cómo opera esas memorias, aquí nos dice que en el caso de los niños, de los infantes, la memoria implícita se desarrolla más rápido, es decir, que ellos empiezan a aprender a adquirir hábitos o habilidades. La memoria explícita se desarrolla más lento en temas de aprenderse los nombres, de recordar hechos, pues requieren todavía pues de la maduración del hipocampo. Saben que es una área de nuestro sistema límbico, de nuestro cerebro, relacionado con la memoria, con el aprendizaje, en general con la consolidación del aprendizaje o el paso de la información reciente, la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo. Y la memoria de trabajo se desarrolla mucho más lento, se preparan las representaciones mentales y requiere pues de una maduración de la corteza prefrontal, ¿cierto? Pero entonces nos dice que de esta manera se da el desarrollo cognitivo de la infancia.
Ya el modelo, pues otro modelo que nos nombran ahí de los más recientes es el modelo sociocontextual. Dice que son fundamentales para este modelo los aspectos ambientales en el aprendizaje. Los cuidadores, pues son fundamentales, lo que hemos hablado del modelo sociohistórico, histórico-cultural de Vygotsky y demás, de todos esos autores que pudieran nombrarnos allí la relevancia del otro en el proceso de aprendizaje, la relevancia de la función social en poder adquirir unos aprendizajes y poder avanzar a nivel de un desarrollo cognitivo. Dice, la participación guiada en las interacciones con los cuidadores ayuda a estructurar las actividades del niño. Aquí hay una pregunta: ¿cómo fomentar el desarrollo cognitivo desde el hogar? Entonces, si se lograra hacer a nivel temprano, tanto los psicólogos como los licenciados, como cualquier profesional que tenga, digamos, la misión o la tarea de brindar un acompañamiento a los niños en la infancia, en ese periodo tan importante, deberían tener en cuenta, según Papalia, lo siguiente: deberían ser capaces de motivar para que ellos exploren, deberían dar instrucciones para habilidades cognitivas y sociales básicas como etiquetar, secuenciar, clasificar, comparar. Deberían celebrar sus logros, motivarlos y si es posible y se quiere recompensarlos. Deberían dar una guía para practicar y expandir esas habilidades, potenciar al máximo todo eso que de manera individual esos niños vayan demostrando desde temprano. Protección de castigos, burlas, desaprobación, nada de ridiculización por errores o por consecuencias no intencionales. Eso es bien importante que lo sepan a nivel de prácticas de crianza. Creo que no sé si lo hemos nombrado, voy a aprovechar para hacerlo, y es que se castiga, es decir, se sanciona, no estamos hablando de castigo físico ni de maltrato, se castiga o se sanciona en privado y se debe reconocer, es la sugerencia, reconocer o recompensar o felicitar en público y no al contrario. A veces, digamos, los papás de nosotros o los abuelos tenían la creencia de que ridiculizar, es decir, castigar delante de los demás, iba a hacer o a favorecer que el niño modificara la conducta, pero esto es más bien desfavorable, genera más repercusiones y afectaciones que lo que favorece. Entonces, invitaciones a eso: protegerlos de los castigos, de las burlas y de la desaprobación por sus errores, más bien que ellos vayan entendiendo pues que todos cometemos errores y que la idea es que busque la manera de repararlos y de no volverlos a cometer. Estimulación del lenguaje y otros tipos de comunicación simbólica. Principales desarrollos cognitivos entonces en la infancia. Los primeros aspectos que desarrolla el niño en el camino hacia el pensar son la percepción y el reconocimiento, ¿cierto? De las caras, de las cosas, empiezan a preguntar cositas porque ya van desarrollando ese lenguaje. Empiezan a reconocer las cosas, asociar las personas y las cosas con palabras, entonces las reconocen. Durante los 2 primeros años el niño utiliza a plenitud todos los órganos de los sentidos, los ejercita de manera constante, eso lo sabemos, y empieza a ocurrir algo muy relevante y es la adquisición del lenguaje, que los niños reciban un estímulo para que desarrollen adecuadamente el lenguaje. No solamente les va a ayudar para el desarrollo de este proceso tan importante y tan complejo, sino también que influye en el desarrollo del pensamiento. Establece una conexión al nombrar las personas y las cosas y va haciendo suyo los significados que viven en las palabras. Muy importante esto. Principales, entonces, como en resumidas cuentas, de lo más importante en el desarrollo cognitivo: la imitación, la permanencia del objeto, que ya lo hemos hablado, el conocimiento espacial, gracias a esa exploración, causalidad, categorización y el desarrollo del lenguaje. Principales desarrollos cognitivos: la imitación. Ellos empiezan entonces, eso es muy importante a nivel de cognición social. Hay diferentes tipos de imitación. Por ejemplo, imitación visible usa partes del cuerpo que el niño puede ver. Invisible involucra partes del cuerpo que el niño aún no puede ver. La diferida reproduce después de cierto tiempo una acción que en algún momento vieron. Y la elicitada, reproducir acciones que vieron pero que no habían imitado antes. Digamos que son 4 maneras en las que los niños demuestran esa imitación de esos modelos. Por lo tanto, esos modelos que deberían tener esos niños, pues deberían ser modelos
pues muy positivos, muy favorables, desde el respeto, desde la coherencia, pues muy probablemente ellos lo vayan a imitar, y desde esta perspectiva esa imitación es fundamental en el proceso de desarrollo de la cognición, específicamente de la cognición social. Ya hablamos de la permanencia del objeto, ya sabemos lo que es eso, ¿cierto? El conocimiento pues espacial, la causalidad, un suceso que provoca otro. Es muy importante, ¿cierto? Que conocen que el tema o el sistema de causa y efecto, las categorizaciones o las clasificaciones. Los niños ahí aparecen algunos juegos para ayudarles a precisamente aprender a categorizar o a clasificar las cosas por tamaños, por colores. Podría ser un buen inicio para hacer ese proceso. Otro tema muy importante, lo nombramos ahorita, es el desarrollo del lenguaje. Se puede definir entonces como un sistema basado en palabras y en gramática, que vienen siendo las reglas que se utilizan en el lenguaje, que usan para representar objetos, acciones, generar algunas reflexiones, comunicar, ejercer mayor control sobre la vida. En esos primeros 3 años de vida, ese lenguaje, eso que hagan las familias para estimular y motivar a la aparición del lenguaje es muy importante. Les voy a mostrar este cuadro que ustedes ya tienen allí, que habla sobre en esos primeros años cómo se hace el desarrollo del lenguaje. Saben que esperamos más o menos que el lenguaje se termine de desarrollar a los 6, 7 años. Sin embargo, pues habrán personas que se demoren un poquito más. Saben que el lenguaje, digamos que se desarrolla primero la mayoría de las veces en las mujeres, y se demoran un poquito más para hablar los niños, los hombres. Sin embargo, tampoco es camisa de fuerza ni determinante, digamos que son tendencias. Entonces, en este cuadro, en los primeros 6 meses, modifican la succión al cambio de sonidos, y también despierta ante ruidos repentinos intensos. Allí esa es la manera como reciben el lenguaje y lo expresan a través de una sonrisa social a partir de los 2 meses, y emiten sonidos agradables, ¿cierto? O gorgoritos. A los 6 meses ya giran la cabeza hacia el origen del sonido, les gusta jugar con objetos ruidosos. Allí es muy importante entonces en ese proceso de estimulación que a los 6 meses pues les compren o les consigan jugueticos que generen ruido, porque les gusta hacerlo y les ayuda en la estimulación. Y ya emiten vocales abiertas, consonantes, usa la voz para atraer la atención. Por ejemplo, más o menos a los 4 meses están riéndose más fuertemente. Al añito prestan atención a su nombre, es decir, ya reconocen cómo se llaman, comprenden qué significa la palabra no, y responde a la palabra o a lo que pretende comunicar la palabra dame. Ya hacen emisiones fonéticas bisilábicas, o sea, son capaces de nombrar 2 sílabas, dicen las primeras palabras más o menos a los 11, 12 meses, imitan sonidos y juegos y empiezan a señalar con el índice. Al año y medio cumple órdenes verbales simples y ya son capaces de realizar oraciones con 2 palabras. A los 2 años cumplen órdenes verbales complejas, identifican todos los objetos comunes, y son capaces de hacer oraciones de más de 2 palabras, usan su nombre en esas oraciones. A los 4 años comprenden las acciones, conocen la función que tienen los objetos, son capaces de denominar imágenes en libros, les muestran en los cuentos o en el computador, les pudieran mostrar imágenes y ellos son capaces de reconocerlos y de nombrarlas, denominarlas, y son capaces también de contar hasta 10. A los 6 añitos compren órdenes ya de todo tipo de complejidad y emite todos los sonidos, o deberían emitir todos los sonidos correctamente. ¿Qué influye entonces en el desarrollo del lenguaje? Esa predisposición innata para el lenguaje, es decir, pues que haya tenido, que no haya tenido o heredado alguna dificultad a nivel cognitivo, o no a nivel congénito, a nivel cerebral, que no haya tenido ninguna alteración en esas áreas que están relacionadas con el lenguaje. Las características familiares, el uso que el adulto hace de ese lenguaje, las respuestas que los adultos le dan a los niños y a las niñas, eso es muy importante, las lecturas y las formas de intercambio verbales. Todo esto va a generar, digámoslo así, una afectación positiva o negativa en el desarrollo del lenguaje. Entonces,
la sugerencia allí siempre es háblele claramente, no le diga el nené, la totatola, el lápiz, el latón, no motivarlo desde ahí y digamos felicitarle ese tipo de cosas, tampoco sancionarlos obviamente porque están en un proceso de desarrollo, pero siempre hablándoles con claridad y enseñándoles cómo se pronuncian las palabras, cómo se habla correctamente, sin castigarlos, que eso quede muy claro, pero sí enseñarles cómo es, leerles libros, leerles cuentos, que ellos vayan asociando las palabras un poco con lo que usted está nombrando y todo eso va seguramente a ayudar a que el niño desarrolle ese lenguaje. En los casos donde hay familias con analfabetismo o poco estudio, digámoslo así, o socioculturalmente muy precarios, pues seguramente eso va a tener un impacto en el proceso de desarrollo de ese lenguaje en esos niños, ¿cierto? Bueno, entonces fomentar el desarrollo del lenguaje, lo que estamos diciendo, disposición de los padres para escuchar la forma como se comunica el niño y atender sus pedidos, pero ir trascendiendo eso. Si los padres le hablan al niño más rápido, aprenderán a hablar y desarrollarán su inteligencia, leerle cuentos, cantar, bailar, lo que estamos hablando ahorita, relacionar palabras con objetos, jugar a imitar, decir palabras, permitirle repetir conducta para aprenderlas, permitirle expresar sus emociones e ideas, que respondan por qué, conversar con el niño en cada actividad y demás, los va a ayudar. Mucho cuidado con esto de la educación en los primeros años. El objetivo no es enseñar tanto contenidos temáticos, como eso se hará en la primaria, sino desplegar diferentes oportunidades para potenciar ese desarrollo de acuerdo con esas características, ¿cierto? Aprender desde las preguntas de intereses de su vida cotidiana puede ser una buena opción, valorando su forma de ser y de estar en el mundo con el propósito de ser niño y niña, jugar, explorar, inventar, imaginar, crear, son pues como algunas, digamos así, orientaciones generales que pueden servir en la educación de los primeros años, que es tan importante. Yo no sé si ustedes han escuchado por allí la estrategia de 0 a siempre. Creo que lo hemos nombrado en algunas ocasiones, entonces hacer como elegir muy bien cuál va a ser el lugar si usted decide por trabajo, porque es su convicción, si usted decide que en esos primeros 3 años de vida el niño, o a veces profesionales cuando ven que el niño pues por ejemplo tiene un apego inseguro y es muy evidente desde tan temprano, o esos niños que les cuesta muchísimo socializar, entonces a veces se les sugiere que los ingresen a estos preescolares, bueno, a estas guarderías, a estos lugares, para que ellos jueguen, interactúen, socialicen y compartan con otros niños. Pero entonces la pregunta es, usted si ha hecho eso o piensa hacerlo, entonces ha puesto en consideración qué debe tener ese lugar para usted elegirlo, solamente porque le queda más cerca y es el más económico, o porque usted entiende que allí lo van a cuidar, que allí no lo van a maltratar, que es tan importante, pero además de eso que le van a estimular el aprendizaje y el desarrollo a todo nivel. ¿Cierto? Yo no sé si les conté en el caso, pues conocí un caso muy cercano de alguien que tuvo bastantes problemas a nivel de desarrollo motor, por ejemplo, porque el colegio donde el niño estudió desde preescolar era un colegio, pues no tenía cancha ni lugar para jugar, sino un corredor, era básicamente como una casa. El niño estudió allí toda la primaria y en ese lugar tenían como norma, orientado por un grupo religioso X, tenían como norma que los niños no podían correr, no podían gritar. Eso generó un impacto no solamente en este chico, sino en muchos, donde el desarrollo motor pues fue diferente, digámoslo así, un poco más demorado, si se quiere un poco torpe, debido a que precisamente no brindaban ese acompañamiento, esa estimulación en el desarrollo. Entonces, todo esto para decirles que hagan una muy buena elección, una buena orientación frente al lugar que van a elegir para que los niños estén en ese proceso. Quienes van a acompañar ese proceso de desarrollo, pues ya que conocemos lo crítico y lo relevante que son. Y
ese tema de lo que estamos hablando ahorita, de que no es un espacio para desarrollar contenidos, no es un momento de la vida para aprender contenidos, pero que ahora muchos preescolares y muchos colegios están utilizando eso como para demostrar que son más competitivos, que les enseñan a los niños desde muy pequeñitos, les enseñan inglés, les enseñan que a leer, que les enseñan a sumar, a restar, incluso hasta multiplicar desde el preescolar, que uno dice, Dios mío, ¿por qué están enseñando esos contenidos si esto es un momento crítico para el desarrollo a otros niveles, donde con calma, digamos que progresivamente y naturalmente el niño debe adquirir primero y madurar primero otras partes de su biología para poder estar preparado y aprender en su momento pues lo que deben de aprender. Entonces esa es como la reflexión, no sé ustedes qué pensarán al respecto, pero esa es mi reflexión desde mi experiencia frente a ese tema.